Muy bien, bendiciones para todos. Estamos por aquí para grabar lo que es la clase número 7, que se titula Practicando la interpretación de las parábolas y las alegorías. Vamos a orar. De una vez voy a orar como paso 1 para la interpretación. Oramos. Dios y Padre, le damos las gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí para continuar con este proceso de aprendizaje. Que el Espíritu Santo siga siendo nuestro director. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la parábola que he escogido se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20, que es los obreros de la viña, como algunos le llaman. Es importante tomar en cuenta antes de introducirnos en este estudio de interpretación de las parábolas y las alegorías, tener presente qué es una parábola y qué es una alegoría. Pero hay dos recursos parecidos a la parábola y a la alegoría que queremos definir. El primero es la metáfora. La metáfora es una comparación no expresada. ¿Qué significa esto? Que se hace la comparación, pero no se utiliza ninguna frase para decir que se está comparando. Ejemplo bíblico de esto es cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Note que Jesús no dijo yo soy como, sino que dijo yo soy el pan de vida. Esto es una metáfora. También hay otro recurso que es corto, al igual que la metáfora, que es el símil. Es también un recurso literario. En el caso del símil, el símil sí, aunque es una comparación igual que la metáfora, pero el símil sí presenta mayormente una frase que expresa la comparación entre dos cosas. Por ejemplo, Cristo, al hablar, en algunos casos dijo, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como. Usted nota, utilizó una palabra o una frase para establecer la comparación entre dos cosas. Expresó la comparación. Lo contrario a la metáfora, que no se utiliza ninguna palabra para presentar la comparación. Teniendo esto en mente, entonces, vamos a hablar acerca de las parábolas. Las parábolas son similes, pero más extensos, o sea, son comparaciones más extensas que no expresan, que expresan una comparación. Un símil, recuerde, que es una comparación expresada. La parábola, entonces, es una comparación expresada, pero más amplia que el símil. Por eso usted notará que Cristo en sus parábolas mayormente decía, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Está comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar obreros para trabajar en su viña. Usted nota ahí, aunque debemos reconocer que hay algunas parábolas que no utilizan este término. Son parábolas especiales que sí son parábolas por su estructura, pero no utilizan este término. En el caso de las alegorías son metáforas extendidas, es decir, como ya dijimos, las metáforas son comparaciones no expresadas, como el pan de vida. En el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, pero él no da ninguna palabra
para hablar de una comparación u otra. Usted nota que él dice la palabra del Espíritu, el escudo de la fe. Es decir, no hace una comparación, él da por sentado esa realidad de estas cosas como ya hemos dicho. Sin embargo, toda alegoría o toda parábola tiene una enseñanza o varias enseñanzas dependiendo del objetivo con el cual usted la esté estudiando. También una nota muy importante que sí quise anotar aquí o apuntar aquí es que es importante destacar que en la parábola se establece la diferencia entre lo que quiere comparar y lo que se compara. O sea, en la parábola se establece esa diferencia. Pero en el caso de la alegoría, lo que se quiere comparar y lo que se compara se entrelazan. En el caso de la alegoría. Por eso usted verá que Pablo está entrelazando el escudo con la fe, la espada con el espíritu. ¿Se da cuenta? Los entrelaza. Pero no dice que uno es como tal cosa en el caso de la parábola. Así que teniendo esto en mente, vamos a aplicar los 10 pasos de interpretación que aplicamos al versículo que estudiamos. Son los mismos pasos, solamente que hay que tener en cuenta que es una parábola y que es entonces una alegoría. En mi caso, en vez de coger una alegoría, yo quise coger una parábola, que ya le dijimos que es la parábola de los obreros de la viña de Mateo capítulo 20. Muy bien, el primer paso es orar. Ya oré por eso. Les dije que al principio iba a tomar la misma oración en mente, pero recuerde que usted debe orar para interpretar la parábola o la alegoría que vaya a elegir. El segundo paso entonces es leer el texto. Voy a leerlo un poquito rápido por el tema del tiempo para que no sea largo el video. Pero para que lo conozcan las personas que estén viendo el video, que no están haciendo el diplomado y les gustaría hacerlo y que conozcan lo que estamos estudiando. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esta es la parábola que vamos a analizar. Espero que
la haya entendido, por lo menos en cuanto a la lectura. El segundo paso entonces para esto tiene que ver, ya lo leímos, leer el texto varias veces. El tercer paso es consultar varias versiones. Consulté la Reina Valera 1960, que es mi texto base, es la versión que me gusta para estudiar. Después consulté la Dios habla hoy 2002. Consulté la K2, una versión con tendencia judía. Y esta versión K2 me aclaró un poco sobre el tema de los horarios. La hora tercera son las 9 de la mañana. Para ellos es la hora tercera, para nosotros es las 9 de la mañana. Claro, en el antiguo, porque ya la hora está moderna en el caso de ellos. La hora sexta son las 12, la hora novena son las 3 de la tarde, la hora undécima son las 5 de la tarde. Y el final del día son las 6 de la tarde, pues los judíos dividían el día en periodos de 12 horas, de 6 a 6 y de 6 a 6 de la mañana, así lo dividían. El horario de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, continuamos entonces. Paso número 4. Consultar el texto original. Consulté el original. Me interesaron algunas palabras en griego y las anoté. Eso lo veremos más adelante en otro paso. Paso 5. Consultar el contexto del texto. Primero voy con el contexto cercano, que es parte del punto 5. Esta parábola se encuentra dentro del contexto de la historia del joven rico, quien le pregunta a Jesús qué bien haré para heredar la vida eterna. Y allí entonces Jesús le contesta, tiene su diálogo, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 19. Y también los discípulos, después que Jesús tiene la conversación con el joven rico, que se va triste porque tiene mucha riqueza y no sigue a Jesús, los discípulos preguntan, nosotros, o Pedro, ¿verdad? Pregunta, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Note que había cierta relación entre el pensar del joven rico y el pensar de los discípulos. Tenga eso presente. El contexto histórico, ahora me voy al contexto histórico, la nación judía había sido esclava, anexada al Imperio Romano en el año 63 antes de Cristo. Se le impusieron pagar impuestos o se le obligó a pagar impuestos. Uno de estos impuestos era dar tributo naturalmente al César, un impuesto. Cuando Jesús se le pregunta que si era lícito dar tributo al César, lo que se le pasa es un denario. Lo mismo que estamos tratando en la parábola. El denario era el pago de un jornalero del día. Eso valía un día de trabajo en el antiguo Israel. Un denario. Y es la moneda que se le pasa a Jesús para determinar. Tenía la imagen del César o en algunos casos tenía la imagen de algún familiar del emperador. En ese caso, en ese momento, cuando Jesús se le pasa el denario, tenía la imagen del emperador, del César. También es bueno tener presente que los rabinos, quise anotar eso específico, los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganárselo. Mire lo distorsionado que estaba el evangelio en tiempos de los rabinos, en tiempos de Jesús. Número 2, enseñaban también que esperaban ganar la recompensa de los justos por medio de las obras. Así estaba el contexto histórico de esta parábola. Pero continuemos.
Dentro del paso 5, entonces también debemos tomar en cuenta quién dijo esta parábola. Sabemos por el estudio que estamos haciendo que fue Jesús quien dijo esta parábola. ¿A quién se la dijo? A los discípulos. ¿Para qué se la dijo? Para que cambiaran de manera de pensar. ¿Por qué se la dijo? Porque tenían el concepto que al dejarlo todo debían recibir a cambio de eso un pago. No veían lo que Jesús les fuera a dar como algo por gracia, sino como un pago por lo que ellos habían dejado. Por eso Jesús tiene que decirle por la pregunta que hace Pedro. El recurso literario es una parábola, ya vimos por qué es una parábola, y el género literario es en prosa. ¿Cómo lo dijo? Por medio de una parábola que tenía que ver con la viña. Muy bien, continuamos. En el paso 6, examinar el texto. En examinar el texto, recuerde que usted va a dividir el texto en frases, en oraciones, en palabras. Yo lo quise dividir de la manera siguiente: por las horas que se presentaron los trabajadores. Por ejemplo, mi primera división es de el acuerdo que se hace de la primera hora, que es las 6 de la mañana. Mi segunda división tiene que ver con la tercera hora del día. Mi cuarta división tiene que ver con la hora sexta y novena, que están juntas. La quinta división tiene que ver con la hora undécima. Mi siguiente división tiene que ver cuando se va a apagar. Mi siguiente división tiene que ver con la murmuración de los primeros al dueño de la viña, pagarle a cada uno un denario. Y por último, mi última división es cuando el dueño de la viña le responde a esos primeros que su dinero es de él y él podía hacer con su dinero lo que él quisiera, que él cumplió dándole su pago de el contrato que habían hecho. Esa es mi división. Entonces, dentro de todas esas divisiones yo saqué algunas palabras claves que me interesaron y la busqué en griego y busqué su significado. Viña es una plantación de uvas grandes. Eso es una viña. Hay un término también en la Biblia que es viñedo. El viñedo es una plantación de uvas pero más pequeño. Denario es una moneda de plata con la imagen del emperador, ya hablamos de eso. Es el pago de un día del trabajador, un día de 12 horas. Contratar, rentar por salario. Jornalero era un obrero alquilado. Jornal era el pago, el salario, después más adelante llegó a ser recompensa o galardón. Justo, él le dice que le va a pagar lo que es justo, lo recto. Agravio, él le dijo: no te hago agravio, no soy injusto, le quiso decir. Postrero, el final. Primero, el inicio. Llamados, los llamados son los invitados. Los escogidos, los elegidos, los favoritos, en este sentido. Entonces vamos al siguiente paso, que es la enseñanza teológica, muy interesante. Número 1, ¿qué Jesús quería enseñarle? Jesús quería enseñarle a los discípulos que el favor divino no se gana. Con esta historia Jesús quería enseñarle a los discípulos que el favor divino no se gana, como enseñaban los rabinos. Número 2, que la recompensa no se da por la cantidad de trabajo que se hiciera. Y número 3,
que el amor a la recompensa no es lo más importante. Vamos al siguiente paso, que es el paso 8. Enseñanza presente. Pudimos ver allí para nuestros días qué podemos aprender. Aunque de lo que Jesús dijo a los discípulos podemos aprender nosotros, pero para nosotros también hay enseñanza en el tiempo presente. Que la salvación es por gracia. Número 2. Que no debemos trabajar para Dios por el premio o la recompensa. Ese no es su móvil para que usted trabaje para Dios. ¿Mm? El acto de trabajar para Dios es un acto de amor. No es por el premio, ni tampoco por temor al castigo. No. El acto de trabajar para Dios es un acto de amor. Yo le amo a Él porque Él me amó primero, dice la Biblia. También podemos aprender que no debemos comparar el trabajo que hacemos para Dios con el trabajo de otros. Hay gente que tiene 5 años en la iglesia trabajando, llega uno y tiene 1 año y entonces comienzan a comparar el trabajo y ellos tienen que estar en un cargo porque ellos tienen más años que el otro, no se le puede dar al otro. Comienzan a comparar el trabajo de ellos con lo de otras personas. Eso no se debe hacer. ¿Qué fue lo que hicieron los que entraron a la primera hora? Entendieron que habían trabajado más y debían recibir más. Que debemos pasar tiempo con Dios, que es el dueño de la obra, y no estar más pendiente a la obra que a Dios. Estas personas pasaron por alto el dueño de la obra. Se dedicaron tanto al trabajo, los de la primera hora, se dedicaron tanto al trabajo que se olvidaron que el dueño de la obra estaba ahí. Y a veces pasa eso en este tiempo, que nos dedicamos tanto a la obra, al servicio misionero, al trabajo, que se nos olvida que hay una relación que hay que tener con el dueño de la obra. No se olvide de esto. Recursos adicionales. Utilicé el programa Eastword, utilicé la Biblia Kadosh, utilicé la Biblia Reina Valera 1960, utilicé la Biblia Dios habla hoy 2002, utilicé el comentario bíblico Vine, un comentario evangélico, utilicé el comentario bíblico adventista, el diccionario bíblico adventista y utilicé también la concordancia Strong exhaustiva. El tiempo que duré para hacer este estudio fueron de 6 horas. Así como usted lo ve sencillo, pero fueron 6 horas que me tomó realizar este trabajo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Su tarea es elegir una parábola o una alegoría y aplicarle los 10 pasos de interpretación bíblica. Es bueno que lo primero que haga es que identifique si es una parábola o una alegoría. La mayoría de lecturas que hay en los evangelios son parábolas, eso lo sabemos. O sea que si va a tomar una parábola puede ir a los evangelios. Hay 2 alegorías que ya le identifiqué. Una está en Efesios capítulo 6 y la otra está en Gálatas capítulo 4. Hay otras más, solamente le estoy identificando esas en ese sentido, por si va a coger una parábola o una alegoría. En el Antiguo Testamento también hay, pero quise basarme en el Nuevo Testamento, en este caso, que es donde más se utilizaron estos recursos. Muy bien, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja. Recuerde hacer su tarea. Esta es la última clase de esta materia.
viene entonces lo que es el examen de esta materia. Pero concéntrese primero en hacer esta tarea. Elegir una parábola o una alegoría y aplicarle los 10 pasos en ese sentido. Entonces, el sábado, cuando estemos haciendo las preguntas sobre esta clase, vamos a hablar del examen que vamos a dar. Dios me los bendiga, Dios me los proteja, que el Espíritu Santo les guarde de todo mal. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de realizar esta clase. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga protegiendo en este proceso de aprendizaje y que su gracia nos lleve cada día a una interpretación correcta de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga.